Bienvenidos. Continuando con el estudio de los fenómenos ondulatorios, hoy veremos a través de 3 ejercicios la explicación de lo que es el efecto Doppler electromagnético y el efecto Doppler acústico, el cual tiene que ver con los cambios de la frecuencia y la longitud de onda debido al movimiento relativo entre una fuente de ondas y un observador. Buenos días. Vamos hoy a ver otro tema que tiene que ver con el movimiento de las ondas, y en este caso pues vamos a ver un efecto que se produce en el movimiento ondulatorio. Más que todo que existe lo que se conoce como el efecto Doppler. Ya habíamos hablado sobre el efecto Doppler y habíamos dicho que hay dos tipos de efecto Doppler: el efecto Doppler mecánico, y entre ellos se encuentra el efecto Doppler acústico y el efecto Doppler electromagnético. Más que todo con el efecto Doppler que tiene que ver con la luz. El efecto Doppler habíamos dicho que es pues el cambio en la frecuencia que percibe un observador cuando la fuente que emite la frecuencia se encuentra en un movimiento relativo con respecto a la fuente. O sea, fuente y observador, o en este caso el que escucha, se encuentran en un movimiento relativo, ya sea acercándose, o ya sea alejándose, o ya sea acercándose el uno al otro y el otro alejando, etc. Es decir, hay un movimiento relativo entre la fuente que emite la frecuencia y el observador que la percibe. Para eso, pues, hay muchas fórmulas, hay muchas maneras de tratar este tema, y yo les he dicho pues que la forma más correcta es tener un poquito de sentido común en este aspecto, y no a recurrir a toda esa cantidad de fórmulas, y que si es positivo, que es negativo, etcétera. La fórmula más fácil que va es la que les voy a explicar acá en este caso. Vamos a partir, en este caso, esta sería la ecuación que nosotros vamos a tratar. En esta ecuación, la frecuencia del observador que persigue la vamos a llamar FO, frecuencia que percibe el observador, y F sub F, la frecuencia que emite la fuente. Esa estará alterada por esta relación: la velocidad del sonido, en este caso 340, a menos que cambien las condiciones de la temperatura, menos la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. ¿Listo? Vamos a aplicar esa ecuación y vamos a seguir la siguiente convención de signo para no tener que recurrir a todas esas cantidades de fórmulas. Y es la siguiente: va a haber siempre pues una fuente, ¿no es cierto?, que la hemos llamado aquí una fuente, alguien que emita la frecuencia, ya sea la frecuencia sonora o ya sea la frecuencia electromagnética. Si si la fuente o el observador, se mueven en la misma dirección del que está emitiendo, vamos a tomarlo como positivo, y en caso contrario pues lo vamos a tomar como negativo. Es decir, si va en la misma dirección, aquí está una fuente está emitiendo, ¿no es cierto?, y si en esa misma bala hay un observador, pues será positivo, y si va contrario al observador será negativo. ¿Sí está claro? Es decir, si nosotros tenemos una fuente emitiendo, y si viene un observador hacia acá, mire que el sonido viene hacia acá y la fuente va hacia allá. En ese caso la vamos a tomar, esa velocidad del observador la vamos a tomar como negativo. Pero si el observador se está moviendo hacia acá y el sonido se está moviendo hacia allá, o la luz se está moviendo hacia allá, entonces tienen la misma dirección, tanto la fuente como el observador, y en ese caso vamos a tomar la velocidad del observador como positiva. Es decir, que vamos a tomar la velocidad positiva si se mueve en la misma dirección del sonido o de la luz que se está emitiendo, o la frecuencia que está siendo emitida. Para eso vamos a hacer, para aclarar ese aspecto, vamos a realizar aquí 2 ejercicios. ¿Listo? O esto es lo único, lo que está en rojo, lo único que tienen que tener ustedes en cuenta siempre.
esto. Aquella ecuación y esta convención de signo y no más. Por favor, no se pongan a aprenderse todas esas cantidades de fórmulas, porque de eso no se trata, ¿ya? Dice, una patrulla de policía que viaja a una velocidad de 30 metros por segundo suena una sirena a 350. Entonces vamos a ir identificando. Existe aquí una patrulla, ¿no es cierto? Esa sería la fuente. Y dice que está moviéndose a una velocidad, esa fuente se está moviendo a una velocidad de 30 metros por segundo. Y está emitiendo una frecuencia de 350 Hz. Una frecuencia de 350 Hz. Listo. Dice, ¿qué frecuencia va a detectar un observador? Vamos a suponer que por aquí hay un observador. Esta es la fuente. Vamos a llamarla aquí. Y aquí tenemos una fuente y tenemos un observador o receptor. En algunos casos lo llaman receptor. A esto le llaman el emisor. En algunos de estos le llaman F' y aquí F, etc. No, vamos aquí, esta convención. Hay un observador, el que escucha o el que ve, y hay una fuente que es el que emite. Entonces, está un observador dentro de un auto que se mueve a una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces sería la velocidad del observador, sería 20 metros por segundo. Y me piden cuál es la frecuencia de este observador. ¿Listo? Entonces tenemos una fuente, está emitiendo a 30 esta frecuencia, y un observador que se está moviendo a esta velocidad, y vamos a averiguar cuál es la frecuencia con que él la está escuchando. ¿Listo? Entonces, como lo que decíamos allá, tenemos que establecer cuál es la dirección del sonido. Aquí está la fuente. Si está la fuente y allá está el observador, el sonido hacia dónde se está moviendo, hacia acá, ¿no es cierto? Hacia acá, hacia allá, es la velocidad del sonido, ¿va? Este sería el sentido. Ojo con eso. Esto es importante, determinar cuál es la velocidad, hacia dónde está dirigiéndose el sonido, y hacia dónde se está dirigiendo la fuente, y hacia dónde se está dirigiendo el objeto, para establecer los signos que vamos a tomar allá en cuenta. Entonces me dice, primero, tome primer caso. Se acercan el uno al otro. Acercan el uno al otro quiere decir que la fuente hacia dónde va. Mire, la fuente viene para acá, y el observador para dónde viene. El observador viene para acá. ¿Listo? Dice, se acercan. Vamos a hacer el ejercicio primero A. Se acercan el uno al otro. Entonces, la velocidad del sonido se está emitiendo hacia allá. Y mire que la fuente también se está moviendo hacia allá. Luego este será positivo. Tiene la misma dirección del sonido. La fuente tiene la misma dirección del sonido. Mientras que el observador se está moviendo hacia acá. Y el sonido se está moviendo hacia allá. Por lo tanto será negativo. Así de fácil es la cuestión, si ustedes lo vamos a trabajar de acuerdo a eso. Entonces, aquí en este caso sería ya simplemente aplicar la ecuación. La frecuencia que va a tener el observador va a ser igual a la frecuencia de la fuente, que es 350 por 340K, 340K menos y menos. Estos menos los vamos a conservar, que son los menos de la fórmula. Aquí sería la velocidad del observador, y aquí sería la velocidad de la fuente. Entonces la velocidad del observador, ¿cuánto es? Negativa. Entonces va a ser menos 20. ¿Listo? Ojo con esto. Mire, esa es la cuestión ahí. Menos 20. Y aquí abajo vamos a tener menos, pero la vamos a tomar positiva. 30. Es decir, aquí va a quedar que esto va a ser igual a 350, que multiplica a menos por menos da más. Entonces sería 360 sobre 340 menos 30 sería 310. ¿Listo? Y aquí esa cuestión va a dar
aquí lo tengo, 406,45 Hz. Así de sencillo son este ejercicio siempre y cuando usted siga esa ecuación y esta convención de sin. O con esto, el sonido va para allá, mire que la fuente es positiva porque va en la misma dirección del sonido. ¿Listo? Y en el otro caso, el observador viene para acá, el sonido va para allá, entonces van en sentido contrario, entonces se toma negativo. Lo reemplazamos ahí, el uno negativo, el otro positivo, y hacemos la operación, y ese sería el ejercicio. Bueno, vamos a ver ahora la parte B. ¿Qué pasaría si se separa el uno del otro? Borremos aquí esto. Vamos a borrarlo todo. Listo. Ahora se separa. Entonces, lo mismo. Tenemos nuevamente una fuente y tenemos un observador. Pero en este caso se van a separar. La fuente, pues la fuente seguirá emitiendo el sonido hacia allá, ¿no es cierto? Esta sería hacia donde se está emitiendo el sonido. Solamente que en este caso, dice, se están separando el uno del otro. Entonces el observador, la velocidad del observador va a ser hacia allá. Va a ser una velocidad igual a 20, ¿no es cierto? Y la fuente se va a mover en este sentido, que es una velocidad igual a 30 metros por segundo. ¿Listo? La frecuencia de la fuente dice que sigue siendo la misma, 350. Esta sigue siendo 350 Hz. Y me piden la frecuencia del observador. ¿Listo? Vamos a ver primero, miremos los signos. ¿Listo? ¿Hacia dónde va el sonido? Esta es la fuente, está emitiendo hacia allá. El observador está hacia allá. Bueno, si el observador estuviera por aquí, pues la fuente sería aquí así, y se está alejando, entonces el ejercicio sería exactamente igual. ¿Listo? Aquí yo lo puse aquí fuente y observador, pero se pudo haber puesto al revés. Entonces fíjate, el sonido va para allá, mire la puntica de la flecha, y mire esta, ¿cierto? Misma sentido, entonces positivo, mismo sentido de la fuente. Este va hacia allá y la fuente saca, entonces este se toma negativo. Entonces reemplazamos en la ecuación la frecuencia que va a percibir el observador va a ser igual a 350, que es la frecuencia de la fuente, por 340 menos sobre 340 menos. Nuevamente conservemos estos signos. El cambio que vamos a tener es, en el movimiento relativo, es aquí. Velocidad del observador positivo, entonces queda más 20, y aquí velocidad de la fuente, entonces sería menos 30. Listo, y eso era todo. Vamos a sacar los cálculos, sería 350, multiplica, aquí sería menos más 340 sería 320, y aquí abajo sería menos, por menos da más, sería 370, y eso nos va a dar un resultado de 302,7 Hz. ¿Listo? Sencillo esos ejercicios, por favor, no se compliquen, porque les dejé un ejercicio de tarea y se pegaron una confundida y no lo hicieron. Hay que tener en cuenta esta conversión de signos. Si ustedes se siguen ahí por otras cuestiones que están en internet, hay muchas fórmulas, muchas vainas para hacerlo, pero es una sola confusión. Esa sola ecuación y esta convención de signos es lo que ustedes deben tener en cuenta. Vamos a resolver este otro, que es muy parecido. Ahorita hacemos uno ya un poquito más complicado. En este ejercicio que tenemos acá, dice una ambulancia va a 40 metros por segundo, esa sería el emisor, ¿no es cierto? La fuente. Aquí tenemos una fuente. Emite un sonido
con una frecuencia, la fuente, una frecuencia igual a 500 Hz. Esta sería la frecuencia de la fuente. La ambulancia va a 40 metros por segundo. Velocidad de la fuente es igual a 40 metros por segundo. Determinar la frecuencia que por aquí hay un observador. Vamos aquí, observador. Vamos a cambiarle de color. Aquí sería observador. Y esta sería la fuente. Determinar la frecuencia que percibe el observador. Sí. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no es cierto? Velocidad del observador, todavía no me han dicho cuánto. Dice, cuando la ambulancia se acerca al auto que está en reposo. Entonces aquí la velocidad del auto vale 0 en el primer ejercicio. Ya se encuentra en reposo. Pero vamos primero con la cuestión del signo. ¿Hacia dónde se está emitiendo? Esta es la fuente, ¿no es cierto? La fuente viene hacia acá. Esta sería la velocidad del sonido. En este caso es una fuente sonora, es una ambulancia. Y la fuente hacia dónde se está moviendo. La fuente se está moviendo también en el mismo sentido. Es decir, positiva, que se mueve en el mismo sentido del sonido. Entonces aplicamos nuevamente la ecuación. La frecuencia del observador va a ser igual, en este caso 500 por 340 menos 340 menos. Aquí está quieto, 0, aquí abajo. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, velocidad del sonido hacia allá, se está moviendo el sonido, y en la misma dirección del sonido está moviendo la fuente, entonces sería más 40. ¿Listo? Eso me daría 500 por arriba 340 sobre 340 sería 300, y esa cuestión nos va a dar igual a 566,7 Hz. ¿Listo? 566,7 Hz. Vamos a hacer la parte B. Vamos a borrar esto. Vayan mirando los resultados, miren los resultados, porque ahí se darán cuenta que cuando se están acercando, su frecuencia debe aumentar. Si se están alejando, su frecuencia debe disminuir. Una frecuencia disminuye, se hace más grave, sobre tonalidad grave, y cuando se está acercando, se hace mayor la frecuencia, entonces se hacen tonos agudos. En la parte B, nuevamente aquí tenemos una fuente. Yo la estoy poniendo siempre la fuente para este lado, para el lado, pero eso no quiere decir nada. Ustedes lo pueden hacer poniéndole en otro lado, debe dar lo mismo. Tenemos una fuente que va a 340 velocidad. Bueno, aquí dice la parte B, cuando el auto se aleja de la ambulancia que quedó en reposo. Entonces la ambulancia llegó y paró, quedó la fuente quedó quieta, velocidad 0, pero siguió emitiendo una frecuencia, siguió emitiendo la misma frecuencia, pero ya no se estaba en movimiento, sino que la fuente quedó quietica. Pero el observador sí se movió, pero ahora en sentido contrario. Recuerden que en la parte A se estaban encontrando, ¿no es cierto? No, ahora la ambulancia paró y el auto se fue. ¿Listo? Entonces me piden F, ¿cuánto vale? Antes de hacerlo, nuevamente, los signos. Entonces aquí hay una fuente que está emitiendo así, ¿no es cierto? Esa sería la velocidad del sonido, sería hacia allá. ¿Y el observador para dónde va? Hombre, el observador se está alejando, ¿no es cierto? Tiene la misma dirección, el mismo sentido, por lo tanto será
positivo. Ojo, esto es lo que les estoy diciendo que tengan en cuenta. Ahora, en este caso, pues aplicamos f de los, va a ser igual la emitida 500 por 340 menos 340 menos. Arriba es la del observador y abajo es la de la fuente. Aquí arriba, observador y de la fuente. Entonces aquí menos la velocidad del observador. Pero ojo, este es el signo de allá de la ecuación. Aquí va más 20. ¿Listo? Y aquí abajo va menos 0 porque está quieto. Entonces esto va a ser igual a 500 por 340. Daría menos 20, quedaría por 320 sobre 340. Eso le va a dar 470 Hz. ¿Listo? Fácil, sencillo. Estos ejercicios la mayoría se complican es por el signo. Es más, es menos, le ponen a pensar, no. Apliquemos ese sentido y esa cuestión y verá cómo es de sencillo esto. Vamos a hacer la parte C. Y ahorita hacemos ejercicio que aparentemente es complicado, pero nada tiene de complicado. Nuevamente tenemos la fuente, tenemos el observador. Dice, el auto y la ambulancia se acercan a velocidades de 20 y 40 respectivamente. Ahora los dos se están acercando. Eso es muy parecido como el ejercicio que hicimos ahorita, el primero. Entonces ambos se están acercando, entonces casi que igual. Entonces hacia allá va la fuente, velocidad de la fuente, una velocidad igual a 40, y el observador se mueve hacia allá con una velocidad de 20. ¿Listo? Dice auto 20, ambulancia 40 respectivamente. ¿Listo? La frecuencia sigue siendo la misma, 500, y la frecuencia del observador, nada. ¿Listo? Entonces aquí, nuevamente, hacemos el dibujito de hacia dónde está moviendo el sonido. Entonces está la fuente, pues el sonido está metiéndole para allá, velocidad del sonido. Entonces aquí en este caso, fíjense, sonido para allá, entonces flecha igual, listo, este sería positivo, flecha contraria, entonces este sería negativo, y eso es lo que tienen que tener ustedes cuidado, no más. Entonces aquí vamos a hacer la operación ahí, sería la frecuencia observador, sería 500, que es la de la fuente, por 340 menos sobre 340 menos. En este caso, entonces aquí sería el observador, sería menos 20, y aquí sería más 40, ¿listo? Entonces sería 500 por 3 menos, por menos da más, sería 360 sobre menos 300, y esta vaina nos va a dar 600 Hz. Se están acercando. ¿Qué pasa? Estaba en 500, aumentó a 600. En el caso contrario se estaban alejando, estaban en 500, se estaban alejando, 470, creo que fue el resultado. Entonces, eso es todo lo que es. Ahora les voy a colocar otro ejercicio que ya es un poquitico más de análisis, pero se resuelve igual de fácil si ustedes siguen o tienen en cuenta aquello que les acabo de decir allá. ¿Listo? Entonces vamos en este ejercicio dice un murciélago persigue una mosca. Un murciélago persigue una mosca emitiendo un sonido de 55 kHz. ¿Listo? Recuerden que los murciélagos no ven, ellos
emiten una frecuencia, en este caso en kilo, ya, ultrasonidos, para detectar los objetos. ¿Cómo lo detecta? Pues rebota o se refleja contra la mosca y va a regresar hacia él. ¿Listo? Punto seguido. Si el murciélago se mueve a 13 metros por segundo, y la mosca escapa a razón de 2,4 metros por segundos sobre la misma recta. Igual que se mueven en línea recta, ¿no es cierto? Preguntan qué frecuencia detecta el murciélago. Importante la frecuencia que él detecta, porque él es su forma de observar. Él observa son los reflejos. En este caso, como es el sonido, pues el eco, ¿cierto? Bueno, en este caso, ¿de qué tiene de complicado lo siguiente? Dice que hay un murciélago. Aquí está el murciélago y por aquí está la mosca. En este caso, la fuente del sonido, el sonido es emitido por el murciélago, y aquí llamémoslo que la mosca va a ser el observador. El observador. Y aquí el murciélago va a ser el emisor. ¿Ya? La mosca es el observador. Entonces, lo que hace aquí es que el murciélago manda una frecuencia, emite una frecuencia que sería la frecuencia de la fuente, es igual a 55 kilohertz, y la manda hacia la mosca, es decir, que esta sería la velocidad de sonido, en este caso ultrasonido. Dice que el murciélago se mueve hacia dónde. Entonces, la velocidad del murciélago, que es la fuente, se mueve a 13 metros por segundo, y la mosca, que es la velocidad del observador, se mueve a 2,4 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, lo que va a pasar acá, vamos a ver primero la cuestión de signo antes de aplicar la fórmula. Fíjense que el sonido se está moviendo para allá. ¿Listo? El sonido se mueve para allá. Pero el murciélago, que es la fuente, se mueve ¿hacia dónde? También hacia allá, ¿no es cierto? El murciélago va a ir a atrapar la mosca. Por lo tanto, tiene una velocidad que es positiva. ¿Listo? Miren, él emite el sonido hacia allá. Acá llega el sonido. ¿Y hacia dónde va la mosca? Pues la mosca se quiere escapar. ¿Listo? ¿Sería hacia dónde? Positivo también. ¿Listo? También va a ser positiva, porque se mueve acá y la mosca se va a escapar. En este caso, tanto fuente como observador tienen el mismo sentido. Y aquí vamos a ver cuál es la frecuencia con que llega a la mosca. Entonces, la frecuencia que va a detectar la mosca sería igual a 55 kHz multiplicado por 340 menos sobre 340 menos. ¿Listo? Pero entonces el observador aquí es este señor, sería aquí positivo, entonces sería más 2,4, o sea, aquí sería más 13. ¿Listo? ¿Sí está claro? Claro que sí, esto es muy sencillo. Entonces aquí arriba daría la resta de 337,6, la resta,
sobre 340 menos 13, a mí me dio 327. Y esta división pues va a dar 56,78. Estamos trabajando bien, que yo no cambié las unidades, dejámoslo en kilohertz. Esta sería la frecuencia que le llega aquí. ¿Qué va a pasar aquí con esa frecuencia? Pues lo que va a pasar con esta frecuencia es que va a rebotar, esa frecuencia va a rebotar y va a llegar al murciélago. Entonces siempre que tengamos este tipo de ejercicios donde hay un eco, por ejemplo un carro que va contra un acantilado o una montaña, la montaña rebota, entonces hay doble efecto Doppler ahí. Entonces el ejercicio hasta aquí solamente sabemos lo que ha detectado la mosca. En este caso se debe aplicar 2 veces efecto Doppler. ¿Por qué? Porque ahora aquí tenemos nosotros que la mosca está acá, pero la mosca se convierte en fuente. Ojo, la mosca está acá y se va a convertir en fuente. Y aquí viene el murciélago, se va a convertir en observador. ¿Listo? Entonces, en este caso, la fuente va a ser la mosca que rebota contra ella, rebota la frecuencia. ¿Y hacia dónde va? Mire. Entonces el sonido va a viajar en este sentido. Y la mosca, que en este caso es la fuente, pues ella se quiere seguir escapando, entonces 2,4 metros por segundo. ¿Hacia dónde? Hacia allá, ¿cierto? Que está el murciélago ahora. El murciélago ahora es el receptor. Primero fue el emisor, luego rebotó contra la mosca y se convirtió en observador ahora. Entonces la mosca sigue escapando, pero ella emite el sonido para allá. ¿Hacia dónde va el murciélago? El murciélago se mueve para acá. El observador es ahora este señor que se sigue moviendo, supongamos que a la misma velocidad de 13 metros por segundo, pero ¿hacia dónde? Hacia allá. ¿Listo? Y lo que queremos saber es este señor murciélago, qué frecuencia fue la que observó. Entonces, párele cuidado, miren la flechita y miren la flechita. ¿Para dónde va el murciélago? Para allá. ¿De dónde viene? Este es el eco. Tiene sentido contrario. Luego este es negativo. Aquí está la fuente. ¿Y para dónde va la mosca? Para allá. Sigue sentido negativo. ¿Sí está claro? Sencillo. Entonces vamos a ver la frecuencia que es el observador, que es el murciélago, va a ser igual a, en este caso, esta y no esta, porque esta fue la que le llegó a la mosca, es la que va a emitir la mosca, supongando que es la mosca la que está emitiendo, ¿no? Ya no está emitiendo, ya simplemente está sirviendo ahí para que rebote. Va a ser igual 340 menos, pero con este menos quedaría 2,4 sobre 340 menos de la fórmula, aquí menos 13, ¿listo? Esta vaina me dio aquí 56,78, que ya lo habíamos calculado, que multiplica a 353, 340 sobre 300, perdón, aquí casi que la embarro, ¿sí o no? Casi que la embarro acá. Fíjese que el observador aquí es este señor, que parece que como ya me había acostumbrado a manejarlo allá, ya, entonces ya estaba pensando que este era el observador, no, esta es la fuente. Entonces el observador es este, entonces sería menos 13, y aquí sería menos 2,4. Ojo con eso, uno a veces se acostumbra a hacer las cosas en un orden y le cambian el sentido, se va, ¿no? Entonces, fuente
¿Sí? Lo que les decía ahorita, o sea, eso funciona hacia allá o hacia allá. Entonces sería 353 y aquí sería 342,4. El resultado lo tengo por acá, da 58,5 kilos. Esos tres ejercicios y no más, analícenlo bien esos tres ejercicios, es suficiente para que usted comprenda el fenómeno del efecto Doppler, que es el aumento de la frecuencia cuando dos cuerpos, aumento o disminución de la frecuencia que percibe un observador cuando se mueven en movimiento relativo. ¿Listo? La cuestión está en el manejo de esa ecuación con esa convención de signo. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otros dos ejercicios que tienen que ver con la ecuación del constructor de lentes.